Hola a todos. En el video de hoy, vamos a abordar una noticia que involucra al reconocido cantante mexicano Luis Miguel, ícono de la música latina e intérprete de innumerables éxitos que han marcado generaciones. Recientemente, han surgido informaciones de que Luis Miguel estaría enfrentando un serio problema de salud, algo que estaría impactando tanto su carrera como su vida personal. Muchos fanáticos están preocupados y quieren entender qué está pasando realmente. En este video, detallaremos toda la información disponible sobre esta condición que estaría afectando a Luis Miguel. Vamos a analizar los reportes de los medios y también las declaraciones del propio cantante sobre el tema. Manténganse atentos, porque hoy conocerán todo sobre este misterio que involucra a una de las mayores estrellas de la música latina. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir nuevos videos como este regularmente. Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, hijo del cantante español Luisito Rey y de la italiana Marcela Basteri. Desde pequeño su vida fue moldeada por una fuerza implacable, el sueño de su padre de convertirlo en estrella. Luisito Rey, un artista de carrera modesta, vio en su hijo un talento precoz y decidió que sería un ícono. A los 5 años Luis Miguel ensayaba durante horas cantando hasta el agotamiento. Su padre, rígido y controlador, no aceptaba menos que la perfección. Decía que sería el mejor mientras el niño con voz angelical intentaba cumplir las expectativas. A los 11 años, en 1982, lanzó su primer álbum, Un Sol. El disco, con baladas románticas y carisma infantil, fue un éxito inmediato, logrando disco de oro en México. Los fans llenaban presentaciones y la prensa lo llamaban niño prodigio. Pero detrás del escenario la presión era enorme. Luisito controlaba cada centavo y decisión, desde los vestuarios hasta las entrevistas. Decidía qué comía Luis, cuando dormía y cómo se presentaba. Para el joven cantante no había espacio para ser niño. Vivía para el escenario, los aplausos y el sueño de su padre. Esa dinámica creó una relación conflictiva. Luis Miguel sentía el peso del control paterno, que mezclaba afecto con manipulación. Luisito manejaba las finanzas, pero el dinero parecía desvanecerse en inversiones dudosas. El niño, a pesar de la fama, no tenía libertad. Comenzó a notar que su vida no era solo brillo, sino también una jaula. Esa tensión sembró semillas de rebeldía que años después cambiarían todo. Mientras tanto, otro drama marcaba su infancia. Su madre, Marcela, era el contrapunto al rigor del padre. Aportaba cariño y calidez, pero su presencia en la vida del cantante comenzó a disminuir. Marcela aparecía menos en casa y Luis Miguel, aún joven, sentía su ausencia como un vacío creciente. No sabía que pronto ese vacío se convertiría en uno de los mayores misterios de su vida. A los 15 años, en 1986, la vida de Luis Miguel dio un vuelco. Marcela desapareció sin dejar rastro. La familia nunca explicó qué pasó y las circunstancias siguen siendo un enigma. Fue un golpe duro para el adolescente, que ya cargaba el peso de la fama. La ausencia de su madre dejó un trauma profundo que guardaba en silencio mientras enfrentaba los reflectores. Ese mismo año, otro quiebre sacudió su vida. Cansado de las manipulaciones financieras de su padre, Luis Miguel descubrió que parte de sus ganancias no llegaba a sus manos. Con valentía tomó una decisión audaz: despidió a Luisito Rey como su representante. Fue un paso hacia la independencia, pero también una carga. A los 16 años asumió las riendas de su carrera, enfrentando solo la presión de ser una estrella en ascenso. El mundo lo aplaudía, pero tras bambalinas luchaba por encontrar su camino. ¿Qué vendría después? Sería una década de glorias, pero también de retos. ¿Cómo enfrentaría Luis Miguel la fama global sin su madre y con el peso de una infancia robada? Esa pregunta flotaba en el aire mientras se preparaba para conquistar el mundo. A los 16 años Luis Miguel ya era una sensación en México y más allá. Tras romper con su padre, Luisito Rey asumió el control de su carrera, pero la libertad tuvo un costo. Sin su madre, Marcela Basteri, que desapareció en 1986, y con su padre alejado, enfrentaba el mundo solo. El misterio sobre la desaparición de Marcela lo perseguía. Rumores decían que abandonó a la familia o que algo más oscuro ocurrió, pero no había respuestas claras. Ese vacío moldeó al joven cantante, que ocultaba el dolor tras una sonrisa carismática. A inicios de los 90 entró en su era dorada. En 1991 lanzó Romance, un álbum de boleros que lo catapultó al estrellato global.
Canciones como Inolvidable y No sé tú conquistaron corazones con su voz aterciopelada comparada a la de Frank Sinatra. El disco vendió millones y ganó premios, incluido un Grammy. En 1993 Aries consolidó su lugar como ícono con éxitos como Ayer. Llenaba estadios y los fans gritaban su nombre en países como Argentina, España y Estados Unidos. Pero la fama trajo una presión constante, la industria exigía más discos, más shows, más perfección. Tras bambalinas, Luis Miguel luchaba por mantener el equilibrio. La ausencia de su madre lo marcó profundamente. Evitaba hablar del tema, pero amigos cercanos notaban su melancolía. La serie biográfica de Netflix años después sugeriría que contrató detectives para encontrar a Marcela sin éxito. El trauma se mezclaba con la responsabilidad de ser el sustento de un equipo enorme. A los 20 años tomaba decisiones que muchos adultos evitarían, como negociar contratos y planear giras mundiales. La prensa, fascinada por su voz y encanto, lo ponía bajo un microscopio. Cada paso era noticia, cada romance un titular. En 1998 su relación con Mariah Carey trajo más reflectores. Ambos, estrellas en su apogeo, formaban una pareja mediática, pero la relación terminó abruptamente en 2001. Los fans especulaban sobre celos o presiones profesionales, pero Luis Miguel guardaba silencio. También tuvo romances con Daisy Fuentes y más tarde con Araceli Arámbula, con quien tuvo 2 hijos, Miguel y Daniel. Esos amores a menudo acababan en polémicas y separaciones, alimentando tabloides. Mientras tanto, la salud empezaba a dar señales de alerta. En 2005, durante la gira México en la piel, enfrentó un problema que lo acompañaría años: tinnitus, un zumbido constante en el oído. El trastorno dificultaba su concentración y afinación, algo devastador para un cantante de su precisión. En Albuquerque ese año, una bronquitis severa lo obligó a cancelar un show. Se recuperó, pero esos episodios revelaban la fragilidad tras el mito. A pesar de los retos, Luis Miguel seguía brillando. Su voz, aún bajo presión, encantaba a multitudes. Pero en los momentos de silencio enfrentaba fantasmas del pasado y un futuro incierto. ¿Cómo lidiaría con la salud debilitada y el peso de ser una leyenda viva? En el cambio de milenio, Luis Miguel era más que un cantante, era un fenómeno global. Sus discos como Amarte es un placer de 1999 seguían dominando las listas y sus giras agotaban entradas en minutos. Pero tras el brillo enfrentaba batallas internas. La muerte de su padre, Luisito Rey, en 1992 dejó cicatrices. A pesar de la ruptura años antes, la pérdida trajo culpa y arrepentimientos. En pocas entrevistas admitió que la relación conflictiva con su padre lo marcó y cargaba un peso emocional que pocos veían. El cantante también lidiaba con la depresión, un tema delicado en su cultura donde hablar de salud mental era casi tabú. Confesó años después que vivió momentos de sentirse perdido incluso estando en la cima. El vacío por la desaparición de su madre, Marcela Basteri, en 1986 seguía sin resolverse y aumentaba sus crisis. Evitaba hablar de ello, pero amigos notaban su tristeza. La serie de Netflix sugeriría que buscó respuestas sin hallarlas. Ese trauma se sumaba a la responsabilidad de ser el sustento de un equipo enorme. La presión de la industria musical no cedía. La prensa exigía novedades y los fans esperaban perfección. En 2005 el tinnitus, un zumbido molesto en el oído, comenzó a afectar sus presentaciones. Durante la gira México en la piel tuvo problemas para mantener la afinación en shows largos. En noviembre de 2014, en un concierto en México, salió del escenario antes visiblemente indispuesto. Su equipo mencionó malestar, pero videos de fans lo mostraban pidiendo disculpas con la voz ronca y señales de fatiga. Esos episodios generaron especulaciones sobre su salud y compromiso. Los romances también seguían siendo turbulentos. Tras el fin con Mariah Carey, su vida amorosa quedó bajo los reflectores. Con Araceli Arámbula tuvo 2 hijos, pero la separación en 2009 fue marcada por disputas públicas. Araceli criticó su ausencia como padre mientras él permanecía reservado, evitando alimentar polémicas. Esos conflictos personales se sumaban a las presiones profesionales, creando una tormenta silenciosa en su vida. Los problemas financieros comenzaron a surgir. En 2015 enfrentó una demanda de su exrepresentante William Brockhaus que exigía más de $1 millón. El caso llegó al punto de ser citado por el US Marshal Service, aunque un acuerdo lo libró de mayores consecuencias. Esos litigios revelaban una realidad sorprendente.
Incluso siendo una estrella millonaria enfrentaba dificultades para gestionar su fortuna. A pesar de todo, Luis Miguel se negaba a rendirse. Comenzó a aislarse de la prensa dando pocas entrevistas y seleccionando cuidadosamente sus apariciones. Esa decisión, según amigos, era para proteger su cordura en medio del caos. La crítica a veces lo acusaba de perder el brillo vocal o de no renovarse artísticamente, pero él seguía enfocado en su música. Lo que pocos sabían era que tras bambalinas planeaba un regreso. Cómo superaría los retos financieros y de salud para recuperar su lugar. El próximo capítulo prometía revelar a un Luis Miguel más resiliente que nunca. En la década de 2010 Luis Miguel enfrentó uno de los periodos más difíciles de su carrera. La imagen de ícono intocable comenzaba a resquebrajarse. En 2015, durante la gira de Heavy U Tour, canceló shows en ciudades como Boston, Baltimore y México DF, citando problemas de salud no especificados. Los fans preocupados especulaban en redes mientras la prensa cuestionaba su dedicación. Videos de presentaciones lo mostraban con la voz debilitada luchando contra resfriados o fatiga vocal. El tinnitus, un zumbido constante en el oído, seguía afectando, algo devastador para un cantante de su precisión. Los problemas de salud no eran nuevos. En agosto de 2023, durante una gira en Chile, fue internado por una gripe fuerte con fiebre, lo que lo obligó a pausar presentaciones. Aunque volvió al escenario días después, el episodio mostró cómo las giras intensas cobraban un precio físico. En 2024 más cancelaciones vinieron con shows pospuestos en ciudades mexicanas como Veracruz, Querétaro y Pachuca. La justificación fueron nuevamente cuestiones de salud no reveladas. Esos incidentes alimentaban rumores de que el Sol de México enfrentaba a algo más grave. Fuera del escenario, las finanzas seguían inestables. Además de la demanda de William Brockhaus, otros litigios surgieron exponiendo deudas y mala gestión. La prensa sensacionalista explotaba cada detalle pintándolo como una estrella en declive. Él evitaba confrontaciones públicas. Optó por el silencio, reduciendo entrevistas y apariciones. Esa reclusión era su armadura contra las críticas, pero también lo aislaba, creando un aura de misterio. Para los fans era difícil entender qué pasaba con su ídolo. La presión de la prensa no era solo financiera. Las comparaciones con su apogeo en los 90 eran constantes. Los críticos decían que su voz no tenía la misma potencia y la falta de discos nuevos generaba exigencias de renovación. Luis Miguel parecía más enfocado en sobrevivir que en probar algo. Lidiaba con la depresión agravada por la ausencia de su madre y las heridas de su padre. Aún así había señales de resiliencia. Se negaba a dejar el escenario incluso cuando la voz fallaba o el cuerpo pedía descanso. En 2017 un rayo de esperanza brilló. Luis Miguel lanzó México por Siempre, un álbum de música ranchera que marcó su regreso triunfal. El disco ganó un Grammy demostrando que aún tenía fuego. La gira mundial que lo acompañó llenó arenas con fans cantando cada palabra. Subía al escenario con una sonrisa, pero los más atentos notaban el cansancio en sus ojos. La salud y los retos financieros seguían presentes, pero su pasión por la música lo mantenía en pie. Ese regreso no borraba las cicatrices. Aún cargaba el peso de una infancia robada, un misterio familiar sin resolver y una carrera bajo escrutinio constante. ¿Cómo mantendría ese frágil equilibrio? ¿Sería posible seguir brillando mientras enfrentaba tantos fantasmas? El próximo capítulo de su vida traería más pruebas, pero también signos de resiliencia que sorprenderían a todos, mostrando que incluso en las sombras Luis Miguel aún tenía luz para compartir con el mundo. Tras el éxito de México por Siempre, en 2017 Luis Miguel demostró que seguía siendo una fuerza en la música. La gira mundial que siguió al álbum llenó estadios con fans de todas las edades cantando clásicos como La Incondicional y nuevas canciones rancheras. Subía al escenario con el mismo carisma, pero los retos no habían desaparecido. El tinnitus, un zumbido constante desde 2005, seguía afectando sus presentaciones. En shows largos a veces pausaba ajustando el fone auditivo, luchando por mantener la afinación. Aún así su profesionalismo impresionaba y el público lo aplaudía con fervor. La salud seguía dando señales de alerta. En 2024 más shows fueron pospuestos en México, en ciudades como Veracruz y Pachuca, con comunicados vagos sobre problemas médicos. Los fans preocupados especulaban en redes recordando la internación por gripe en Chile en 2023. Aunque se recuperó rápido, esos episodios mostraban la fragilidad de las giras intensas.
En 2025 las cancelaciones continuaron generando más inquietud. Él parecía decidido a seguir como si el escenario fuera su refugio aunque el cuerpo pidiera una pausa. La vida personal seguía bajo los reflectores. Su relación con sus hijos Miguel y Daniel, fruto del romance con Araceli Arámbula, era blanco de críticas. Araceli sugería que no era un padre presente mientras Luis Miguel guardaba silencio enfocándose en su carrera. También evitaba hablar de sus romances pasados como con Meraye Carey o Daisy Fuentes, que aún generaban titulares. El trauma por la desaparición de su madre Marcela Basteri seguía sin respuesta y él contrataba investigadores sin encontrar soluciones, alimentando su dolor interno. Financieramente los problemas persistían. Aunque el éxito de la gira de 2017 aliviaba algunas deudas, procesos judiciales seguían apareciendo. El caso con William Brockhaus, resuelto años antes, era solo la punta del iceberg. Otros acreedores buscaban pagos y la prensa especulaba sobre su capacidad de gestionar su fortuna. Él permanecía reservado, evitando confrontaciones y enfocándose en su arte. Esa reclusión, según amigos, era para proteger su cordura en medio del caos. La crítica a veces era implacable. Decían que vivía de la sombra de su apogeo, incapaz de recrear la magia de los 90. Pero los fans veían otra historia, la de un hombre que a pesar de las caídas seguía levantándose. Su voz, aunque afectada por el tinnitus y la fatiga, aún emocionaba. En 2023 un video viral lo mostró pidiendo disculpas por una presentación con la voz ronca, pero prometiendo volver mejor. Y volvía show tras show demostrando su resiliencia. Tras bambalinas trabajaba para reinventarse. Había rumores de un nuevo álbum, tal vez otro rescate de la música ranchera que lo reconectó con el público. También planeaba giras más grandes, desafiando los límites de su salud. ¿Sería posible mantener ese ritmo? O los fantasmas del pasado, la pérdida de su madre, las crisis emocionales, los problemas físicos cobrarían un precio mayor? Mientras los fans cantaban sus canciones, Luis Miguel preparaba su próximo paso, decidido a mostrar que el Sol de México aún tenía mucho que ofrecer. A los 55 años, en 2025, Luis Miguel seguía siendo una leyenda viva. Su gira más reciente, iniciada tras el éxito de México por siempre, aún atraía multitudes. Los fans de siempre y nuevas generaciones llenaban arenas para escuchar himnos como Culpable o No y Por Debajo de la Mesa. En el escenario mostraba el carisma de siempre, con trajes impecables y una sonrisa que ocultaba las batallas internas. Pero los signos de desgaste eran evidentes. El tinnitus, un zumbido constante desde 2005, seguía afectando sus shows largos. Los problemas de salud no daban tregua. En 2024 enfrentó más cancelaciones en México, en ciudades como Veracruz, Querétaro y Pachuca, nuevamente por razones médicas no detalladas. Los fans preocupados llenaban las redes con mensajes de apoyo, pero también con preguntas. ¿Sería el tinnitus empeorando o algo más grave? La internación por gripe en Chile en 2023 aún estaba fresca. Aunque volvió al escenario rápidamente, esos episodios revelaban cómo las giras intensas cobraban un precio alto. Él seguía adelante como si el escenario fuera su única salvación. La vida personal seguía siendo un enigma. Su relación con sus hijos Miguel y Daniel continuaba tensa, con Araceli Arámbula haciendo comentarios públicos sobre su ausencia. Luis Miguel, fiel a su estilo reservado, no respondía, enfocándose en su música. El misterio por la desaparición de su madre Marcela Basteri seguía sin resolverse. La serie de Netflix sugería que aún buscaba respuestas, pero sin éxito. Ese trauma se sumaba a las cicatrices de una infancia bajo el control de su padre, intensificando su melancolía. Financieramente la situación empezaba a mejorar. Las giras recientes generaban ingresos, pero los ecos de demandas pasadas, como la de William Brockhaus, recordaban errores antiguos. Contrató nuevos gestores para organizar sus finanzas, mostrando un lado más cauteloso. Aún así, la presión de ser una estrella global era constante. La prensa exigía nuevos éxitos y los críticos lo acusaban de vivir de su pasado, comparándolo con su juventud. Él seguía enfocado en su música, negándose a rendirse. Los fans eran su mayor apoyo. En noviembre de 2023, durante un show con la voz afectada, paró para disculparse, prometiendo darlo todo en el próximo. El público aplaudió emocionado por su vulnerabilidad. Esa conexión era su fuerza. Rumores de un nuevo álbum crecían, tal vez una continuación de la música ranchera o algo más experimental. Era su forma de probar que aún podía sorprender.
Tras bambalinas se enfrentaba a una tormenta silenciosa. La depresión que mencionó en raras entrevistas seguía presente, agravada por la soledad y la presión de ser una leyenda. Cada show era una victoria, pero el costo era alto. Él planificaba el futuro con nuevas giras y tal vez un descanso para cuidar su salud. ¿Cómo lidiaría con el cansancio físico y los fantasmas emocionales? El mundo aguardaba para ver si el sol de México seguiría brillando o si las sombras finalmente lo alcanzarían. En 2025 Luis Miguel seguía siendo una figura imponente en el escenario. Sus shows eran una celebración de su legado, con fans cantando cada verso de baladas como La Media Vuelta. En el escenario parecía eterno, pero el tinnitus seguía siendo un desafío. Ajustaba el fono auditivo con frecuencia, ocultando el malestar tras una sonrisa. Cada nota era una prueba de su fuerza y el público, consciente de sus luchas, lo aplaudía con más pasión. Los problemas de salud no cedían. En 2025 más shows fueron pospuestos, ahora en Europa y América Latina, con comunicados vagos sobre cuestiones médicas. La prensa recordaba episodios pasados como la internación por gripe en 2023 y las cancelaciones de 2024. Los fans llenaban las redes con apoyo, pero también con preocupación. Él necesita descansar, escribió un seguidor en X. Luis Miguel parecía incapaz de parar, como si el escenario fuera su refugio, aunque su cuerpo pidiera una pausa. Su vida personal seguía envuelta en misterio. La relación con sus hijos Miguel y Daniel continuaba distante, con Araceli Arámbula haciendo críticas públicas. Él evitaba el tema, manteniendo su postura reservada. El misterio de la desaparición de su madre Marcela Basteri seguía pesando. Raramente hablaba de ello, pero personas cercanas decían que aún soñaba con respuestas. La serie de Netflix reavivó el interés público, pero sin pistas concretas. El vacío solo profundizaba su melancolía. Financieramente daba pasos hacia la estabilidad. Las giras recientes generaban ingresos y su nuevo equipo de gestión parecía eficiente. Aún así, los ecos de litigios pasados, como el de William Brockhaus, recordaban la necesidad de cuidado. La presión de mantener el estatus de ícono global era constante. La prensa exigía nuevos hits y los críticos cuestionaban si aún tenía el mismo brillo. Pero los fans veían más allá, aplaudiendo su esfuerzo en cada show. En un concierto en Buenos Aires en 2025 sorprendió al hablar con el público algo raro. «Ustedes me mantienen vivo», dijo con los ojos brillando. El momento, capturado en video, se volvió viral, mostrando un Luis Miguel humano, lejos de la imagen de ídolo perfecto. Rumores de un nuevo proyecto musical crecían, tal vez explorando ritmos latinos modernos. Era una forma de probar que aún podía sorprender. Tras bambalinas, la lucha contra la depresión continuaba. Hablaba poco del tema, pero amigos decían que los momentos de introspección eran frecuentes. El peso de una infancia robada, la pérdida de su madre y las exigencias de una carrera legendaria cobraban su precio. Cada show era una victoria, pero el costo físico y emocional era alto. Él planificaba el futuro con cuidado, tal vez reduciendo el ritmo de las giras o buscando tratamiento para el tinnitus. ¿Sería capaz de mantener el equilibrio entre la pasión por la música y la paz que buscaba? El mundo observaba ansioso por su próximo paso, mientras el sol de México seguía brillando. En 2025 Luis Miguel seguía encantando multitudes, incluso con el cuerpo y la mente al límite. Sus shows eran un espectáculo de emoción, con fans cantando cada verso de Ahora te puedes marchar y O tú o ninguna. En el escenario parecía eterno, pero el tinnitus, un zumbido implacable, lo desafiaba. Ajustaba el micrófono con cuidado, ocultando el malestar tras una sonrisa. Cada nota era una conquista y el público lo aplaudía con fervor. Los problemas de salud seguían siendo un obstáculo. En 2025 más shows fueron pospuestos en México y América del Sur, con comunicados vagos sobre razones médicas. La prensa especulaba sobre la gravedad, recordando la internación por gripe en 2023 y las cancelaciones de 2024. Los fans preocupados llenaban las redes con apoyo, pero también con preguntas. «Él está esforzándose demasiado», posteó un seguidor en X. Luis Miguel parecía decidido a continuar, como si la música fuera su única salvación, aunque su cuerpo pidiera descanso. Fuera de los reflectores, su vida personal seguía siendo un misterio. La relación con sus hijos Miguel y Daniel continuaba tensa, con Araceli Arámbula haciendo críticas públicas. Él guardaba silencio, manteniendo su postura reservada. El trauma por la desaparición de su madre Marcela Basteri seguía presente. Personas cercanas decían que aún buscaba respuestas sin éxito.
Ese dolor sumado a las cicatrices de una infancia bajo presión alimentaba sus momentos de soledad. Financieramente la situación mejoraba, pero no sin esfuerzo. Las giras lucrativas ayudaban a aliviar deudas, pero los recuerdos de litigios como el de William Brockhaus lo mantenían alerta. Contrató un equipo más profesional para gestionar su fortuna, pero la presión de mantener una carrera millonaria no disminuía. La prensa exigía nuevos éxitos y los críticos lo acusaban de vivir de su pasado comparándolo con su juventud. Sus shows llenos probaban que el público aún lo amaba. Los fans eran su mayor apoyo. En 2025, durante un show en Buenos Aires, rió tras un error algo raro para alguien tan reservado. Soy humano, gente, dijo, conquistando más corazones. El momento viralizó mostrando su lado vulnerable. Rumores de un nuevo álbum crecían, tal vez explorando ritmos latinos modernos mezclados con su estilo clásico. Era una apuesta arriesgada, pero típica de quien nunca temió desafíos. Tras bambalinas se enfrentaba a una lucha silenciosa. La depresión que mencionó en pocas ocasiones seguía presente, agravada por el aislamiento y la presión de ser una leyenda. Cada show era una victoria, pero el costo era alto. Él planificaba el futuro con nuevas giras, tal vez un descanso para tratar el tinnitus o incluso un proyecto diferente. Sería capaz de mantener el equilibrio entre la pasión por la música y los retos que lo rodeaban. El mundo aguardaba para ver si el sol de México seguiría brillando o si las sombras finalmente lo alcanzarían. En 2025 Luis Miguel seguía siendo un ícono, aunque enfrentaba tempestades que probaban su fuerza. Sus shows atraían multitudes, con fans cantando fervorosamente hits como Cuando calienta el sol. En el escenario mostraba pasión, pero el tinnitus seguía siendo un enemigo invisible. Ajustaba el fono auditivo con cuidado, escondiendo el malestar tras una sonrisa. Cada nota era una conquista y el público, consciente de sus luchas, lo aplaudía con más pasión. La salud seguía siendo un obstáculo. En 2025 más shows fueron pospuestos en Europa y América Latina, con comunicados vagos sobre problemas médicos. La prensa recordaba episodios como la internación por gripe en 2023 y las cancelaciones de 2024. Los fans llenaban las redes con apoyo, pero también con preocupación. Él necesita cuidarse, escribió un seguidor en X. Luis Miguel parecía incapaz de parar, como si el escenario fuera su refugio, aunque su cuerpo pidiera descanso. Su vida personal seguía envuelta en misterio. La relación con sus hijos Miguel y Daniel continuaba distante, con Araceli Arámbula haciendo críticas esporádicas. Él evitaba el tema, manteniendo su reserva. El misterio de la desaparición de su madre Marcela Basteri seguía sin resolverse. Personas cercanas decían que aún soñaba con respuestas, pero sin esperanza. Ese vacío, sumado a las cicatrices de una infancia controlada, profundizaba su melancolía. Financieramente mostraba signos de recuperación. Las giras recientes generaban ingresos y su nuevo equipo de gestión era más eficiente. Aún así, los ecos de demandas pasadas, como la de William Brockhaus, recordaban errores. La presión de mantener una carrera millonaria era constante y la prensa exigía nuevos éxitos. Los críticos decían que vivía de la sombra de su apogeo, pero los fans veían a un hombre que seguía levantándose. En un show en Miami en 2025 sorprendió al hablar con el público algo raro. Sin ustedes no estaría aquí, dijo con los ojos brillando. El momento viralizó mostrando un Luis Miguel humano. Rumores de un nuevo proyecto musical crecían, tal vez una fusión de boleros con sonidos contemporáneos. Era una forma de probar que aún podía sorprender. Tras bambalinas, la lucha contra la depresión continuaba. Hablaba poco del tema, pero amigos decían que los momentos de introspección eran frecuentes. El peso de una infancia robada, la pérdida de su madre y las exigencias de una carrera legendaria cobraban su precio. Cada show era una victoria, pero el costo físico y emocional era alto. Él planificaba el futuro con nuevas giras, tal vez un descanso para tratar su salud. Sería capaz de encontrar equilibrio entre el brillo del escenario y la paz que buscaba. El mundo observaba ansioso por ver si el sol de México seguiría brillando mientras enfrentaba tantas tormentas. En 2025 Luis Miguel seguía brillando, aunque cargaba décadas de retos. Sus giras llenaban arenas, con fans vibrando al son de Entrégate y Te necesito. En el escenario entregaba pasión, pero el tinnitus lo desafiaba, forzando pausas para ajustar el fone. Cada nota era una victoria y el público, consciente de sus luchas, lo aplaudía con fervor. Él sonreía, pero sus ojos revelaban el cansancio de una vida bajo presión constante.
La salud seguía siendo un obstáculo. En 2025 más shows fueron pospuestos en ciudades como Madrid y Bogotá con comunicados vagos sobre razones médicas. La prensa recordaba la internación por gripe en 2023 y las cancelaciones de 2024. Los fans debatían en redes, él necesita descansar, posteó un seguidor en X. A pesar de eso, Luis Miguel volvía al escenario con determinación como si la música fuera su oxígeno incluso cuando su cuerpo pedía pausa. En su vida personal seguía reservado. La relación con sus hijos Miguel y Daniel continuaba distante, con Araceli Arámbula criticando su ausencia. El misterio de la desaparición de su madre Marcela Basteri seguía sin respuesta, un peso que cargaba en silencio. Amigos decían que aún buscaba pistas sin esperanza. Ese dolor, sumado a las cicatrices de una infancia bajo presión, moldeaba su soledad. Financieramente daba pasos firmes. Las giras de 2025 generaban lucros y su nuevo equipo de gestión evitaba errores pasados como los litigios con exrepresentantes. Aún así, la presión de mantener el estatus de ícono global era enorme. La prensa exigía nuevos hits y los críticos cuestionaban si podía competir con artistas jóvenes. Pero sus shows llenos probaban que el público no se cansaba de su voz. En un concierto en Sao Paulo en 2025 sorprendió al compartir un momento vulnerable. La música me salva todos los días, dijo antes de cantar la media vuelta. El video viralizó mostrando un Luis Miguel más humano. Rumores de un nuevo álbum crecían, tal vez mezclando boleros con toques de pop moderno, una apuesta para reconquistar a los críticos. Era su forma de mostrar que aún tenía fuego. Tras bambalinas, la lucha contra la depresión continuaba. Raramente hablaba de ello, pero el aislamiento y el peso de ser una leyenda lo desafiaban. Cada show era una victoria, pero el costo físico y emocional era alto. Él planificaba el futuro con cuidado. Más giras, tal vez una pausa para tratar el tinnitus o un proyecto cinematográfico sobre su vida. Sería capaz de equilibrar la pasión por la música con la necesidad de cuidarse. El sol de México seguía brillando, pero todos se preguntaban cómo enfrentaría los próximos retos, con la promesa de un nuevo amanecer en el horizonte. En 2025 Luis Miguel seguía siendo un faro en la música latina a pesar de los vientos que amenazaban apagar su brillo. Sus conciertos llenaban estadios con fans vibrando al ritmo de clásicos como Si nos dejan y Amor, amor, amor. En el escenario su carisma seguía intacto, pero el tinnitus, ese zumbido persistente, lo obligaba a esforzarse más. Ajustaba su auricular con disimulo, manteniendo la voz firme, aunque cada presentación era un desafío físico y emocional. Los aplausos resonaban, pero los más atentos notaban el agotamiento en su mirada. La salud seguía siendo un obstáculo constante. En 2025 nuevos aplazamientos de shows en México y Estados Unidos generaron murmullos. La explicación oficial hablaba de cuestiones médicas, pero la falta de detalles alimentaba especulaciones. Los fans leales inundaban las redes con mensajes de apoyo, pero también con súplicas. Descansa Luis, escribió alguien en X. Recordaban su internación por gripe en 2023 y las cancelaciones de 2024, preguntándose si el sol de México podría seguir brillando bajo tanta presión. Él, sin embargo, regresaba al escenario con una determinación que parecía desafiar al destino. En su vida personal el silencio seguía siendo su refugio. La relación con sus hijos Miguel y Daniel no mostraba avances, con Araceli Arámbula manteniendo sus críticas públicas. Luis Miguel evitaba responder, protegiendo su privacidad. El misterio sobre su madre Marcela Basteri continuaba sin resolverse, un dolor que lo acompañaba como una sombra. Aunque la serie de Netflix había explorado el tema, no ofrecía respuestas y él parecía haber aceptado que tal vez nunca las encontraría. Ese peso moldeaba su soledad, aunque lo ocultara tras su sonrisa. Financieramente las cosas mejoraban lentamente. Las giras exitosas de 2025 generaban ingresos estables y su equipo de gestión trabajaba para evitar los errores del pasado, como los litigios que marcaron años anteriores. Sin embargo, la presión de mantener una carrera legendaria no disminuía. La prensa exigía nuevos éxitos y algunos críticos seguían comparándolo con su juventud, diciendo que su voz ya no era la misma. Pero los fans lo defendían con pasión, celebrando cada show como una victoria sobre las adversidades. En un concierto en Ciudad de México en 2025, Luis Miguel sorprendió al dedicar una canción a sus fans. Ustedes son mi familia, dijo con la voz cargada de emoción. El momento, grabado por miles, se volvió viral, mostrando un lado vulnerable que conectaba aún más con el público.
Los rumores sobre un nuevo álbum crecían con pistas de que podría explorar baladas con influencias electrónicas, un salto audaz para mantenerse relevante. Era una prueba de que incluso a los 55 años no temía arriesgarse. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? Luis Miguel es una leyenda viva, y noticias como esta sin duda preocupan a todos los fanáticos alrededor del mundo. Déjenme aquí en los comentarios su opinión. ¿Ya habían escuchado sobre esta situación? ¿Creen que esto puede impactar los próximos pasos de su carrera? Si les gustó este video, déjenme su like, eso nos ayuda mucho a continuar trayendo contenidos como este. Comenten, compartan con otros fanáticos de Luis Miguel y díganme qué piensan sobre el tema. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por ver, y hasta el próximo video.